¿Cómo razona un ateo la muerte o la muerte de un ser querido como un fenómeno natural? No, es que no se trata de razonarlo, se trata de observarlo. ¿Qué ves? Que una persona murió. Si es joven, el dolor de que no haya tenido la oportunidad de desarrollar sus potencialidades en la vida. Si es una persona mayor que lo logró todo y que muere en paz, como mi abuela, por ejemplo, pues dices tú, hombre, pues qué pena que ya no la tengo, pero la pérdida es mía, ella está bien, o ella ya no está, ella ya no existe. No hay que razonar nada al respecto, nosotros somos la serie de procesos electroquímicos que funcionan en nuestro encéfalo. Cuando hay alteraciones químicas, nuestro encéfalo deja de funcionar, dejamos de ser nosotros. Piensa en la gente con Alzheimer. Es gente que efectivamente deja de ser él mismo. Muere su personalidad y por lo tanto muere él. Porque nuestra personalidad depende de lo que pasa aquí adentro. Cuando una persona muere, ¿a dónde va la digestión? ¿Qué pasa con la digestión? ¿Dónde está su digestión? Pues en ningún lado. Se cesó, terminó, se acabó, ya no hay más digestión. Y su circulación sanguínea, pues también terminó. Y su respiración, pues también terminó. Y su personalidad y sus procesos neurocognitivos, pues también. Por eso yo le tengo un aprecio enorme a la vida. Y por eso no me gustan las revoluciones que hacen huerfanitos, porque no van al cielo a jugar a que son angelitos. Se les corta la posibilidad de disfrutar una vida plena, una vida por lo menos de luchar por salir adelante. Cuando se les arranca a un padre porque estamos haciendo la revolución, usted perdone si le llenamos de sangre la casa. Los religiosos matan con más gusto que los ateos. Los religiosos matan en nombre de Dios. Los ateos que matan nunca matan en nombre de no Dios, siempre matan porque tienen otro tipo de creencias o de posturas ideológicas que no tienen absolutamente nada. Pero nadie mata en nombre del no Dios. No tengo que razonar la muerte, tengo que aceptarla. Porque es inevitable, es lo único que tienes seguro cuando naces. Mientras más tarde pueda ser y mientras menos dolorosa pueda ser, mejor. ¿Cuál es mi obligación como ser humano? Tratar de que la mayor cantidad de gente posible viva la vida más larga posible con la menor cantidad de dolor y sufrimiento posible, porque eso es una buena vida. Y porque nadie le va a resarcir lo que sufre aquí en otra vida. Es otra razón por la que soy socialista. ¿Cómo se lleva un funeral ateo? No hay funeral, el funeral es una misa. Entonces no hay funerales ateos, no hay misas ateas. Cuando los ateos se mueren, luego la gente va y los vela, se despide de la familia, les acompaña en el sentimiento, porque a la familia le duele mucho que una persona se muera siendo religiosa, que cree que se fue al cielo. Sí, pero a mí me dejó y a mí me duele igual. Eso de que se les vaya el muerto al cielo no palia ningún dolor. En ningún velatorio que tú hayas ido en tu vida, la gente está sufriendo menos porque su ser querido está ahora con Diosito. Duele que perder a alguien a quien quieres. Entonces pues la gente va, sobre todo a apapachar a los deudos del ateo y luego lo quemas o lo entierras y ya. No quemas, yo creo que mejor. No entiendo por qué los ateos respetan, aquí te la voy a poner fácil, y luego esto va a ser parte de un vídeo que vamos a hacer la semana próxima, pero mira, no entiendo por qué los ateos respetan las leyes de moralidad y ética. Si Dios no existe, ¿podrían los ateos hacer lo que les dé la gana? Sí, hacemos lo que nos da la gana, mayoritariamente hacer el bien. Mira, si Dios existiera, si el Dios cristiano existiera, concretamente el católico, si el Dios católico existiera, pues hacer lo que te dé la gana. Luego te arrepientes, te confiesas y vas al cielo. No tienes limitaciones. Matas gente, pero te arrepientes. Y te confiesas, vas al cielo. Pero la conciencia del bien y del mal no proviene de los libros religiosos. Te voy a preguntar una cosa. San Pablo dice que los esclavos deben ser obedientes con sus amos. San Pablo dice, no me acuerdo cuál de sus epístolas fue,
luego conozco la Biblia mejor que muchos cristianos, pero San Pablo defiende la esclavitud como algo justo. ¿Tú crees que la esclavitud es algo justo? Muy probablemente me voy a atrever, Rabel Manuel, a creer que tú internamente dirías, no, la esclavitud no es algo correcto. Pero tu religión dice que es algo justo. Y tú dirás, no, pero no lo es. Es decir, tú tienes una moral igual que yo, de nacimiento, de serie. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal, independientemente de lo que diga tu libro sagrado. Y entonces cuando la Biblia dice que la esclavitud está bien, tú sabes que está mal. Yo también sé lo que está mal y lo que está bien sin necesidad de la Biblia, sin necesidad de Dios. Porque es parte, el desarrollo evolutivo de la moral, como el desarrollo evolutivo de nuestras manos, o el desarrollo evolutivo de nuestras relaciones sociales, o de ciertos comportamientos. Es natural en un ser social. Matar está mal, pues mira, está mal entre otras cosas porque disminuyes a la tribu y entonces los de junto te pueden romper más la cabeza. Todos estamos conscientes de que matar está mal. Y cuando Dios dice matarás a todos los amalecitas, pues tienes que justificarlo mucho para que, bueno, pero en ese caso tal vez tú lo harías, ¿tú crees que matar está bien? No, yo creo que matar está mal. Bueno, entonces, aunque independientemente de lo que diga Dios, en tu libro sagrado, no en el mío, independientemente de lo que diga Dios, tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Y yo también.